Ujú. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al workshop de hoy en el marco del Agile Fest, em, llamado Boost Your Workflow with Kanban. Y quiero iniciar primero contándoles la razón por la que surgió esta idea de training. Básicamente, cuando quisimos escuchar sobre los retos que enfrentan o que se enfrentan en algunos proyectos y también esto incluye áreas estratégicas de la compañía, frecuentemente mencionaban los problemas para gestionar el flujo de trabajo, la poca visibilidad de los procesos que existe, muchos problemas para dar respuesta pronta o rápida a solicitudes, muchas dependencias entre áreas y en general muchos retos para entregar los proyectos a tiempo. Pensamos que Kanban para estos casos es un experimento que realmente vale la pena intentar y una opción pues a explorar, y con este training la idea es que puedan conocer un poco más del framework y entender cómo podríamos pues introducirlo a nuestros procesos y a los flujos de trabajo. Por eso, nuestros speakers de hoy prepararon estas dos sesiones para ustedes. La primera de ellas es Sacha Villafuerte. Ella tiene más de 8 años de ser una Gapster, llegado en las Hachis. Ella inició en el mundo de desarrollo y en los últimos 3 años decidió orientar su career path al manejo de proyectos, y en este momento tiene un rol como Delivery Manager y como Scrum Master. También es conocida como Sachis. El dato más relevante que les podría decir de Sachis es que ella es fan del fresco leche de vainilla. No sé por qué me quiso decir esto, pero creo que es una señal de que tal vez quiere que le mandemos algunos a la casa. Para los que no lo conocen, es como una leche saborizada. Y también le gusta hornear postres y panes. Me dijo así en sus propias palabras que todo lo relacionado a comida. Entonces, ella es Sacha. Hoy también tenemos como speaker a Jordelín Fernández. Ella se graduó hace unos 15 años y ha estado trabajando en desarrollo de proyectos de tecnología por 7 años, de los cuales más o menos 3 años han sido con equipos de desarrollo como Scrum Master y como Agile Facilitator. Eh, bueno, Georgia ha también participado en proyectos desde la definición de estrategia de producto hasta su desarrollo y puesta a producción. Y ella tiene una especialización en Agile Development, certificada como Kanban Practitioner y Safe Scrum Master. Georgia, diga hola. Georgia en este momento está viviendo en Colombia, pero es venezolana. Y es súper fan de Star Wars. En palabras así textuales, The Mandalorian es todo lo que está bien. Así que todos los fans de Star Wars por ahí pueden también reaccionar. Y también tenemos a Andrés Fontalvo. Andrés es ingeniero mecánico, también es project manager y es Scrum Master. Antes ha trabajado, antes más bien de haber trabajado en la industria de TI, como lo está haciendo ahorita, trabajó liderando proyectos de las industrias automotriz, de gas y energética. Entonces, buenísimo por ahí. Andrés también, algo interesante es que le encanta ser mesero. Me imagino que para relacionarse ahí con las personas. De paso, él tiene un restaurante que es un proyecto con sus amigos, y también habrán notado que es nuestro protagonista del video del Agile Fest. Entonces, por ahí tal vez lo han visto. Eh, Sin más, vamos a iniciar, chicos. Vamos a dejar un espacio de preguntas para el final y yo les cedo la palabra a nuestros speakers de hoy. Súper, súper, gracias Mariela. Hola a todos, bienvenidos y gracias por unirse a la sesión 1 del taller Boost Your Workflow with Kanban. Nos alegra mucho tenerlos aquí y acompañarnos en esta aventura donde ustedes van a estar en el asiento del piloto. Como Mariela nos acaba de decir, pues en la tarde de hoy les estaremos hablando y acompañando como a sus asistentes de vuelo, Andrés Fontalvo, Sacha Villafuerte y quien les habla, Jordelín Fernández. Desde ya queremos invitarlos a participar activamente y compartir sus comentarios o preguntas en el chat para que no se les escapen. Vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas al final, pero ¿qué tal si hacemos una prueba y mientras cambiamos de slide reaccionan con su emoticón favorito? A ver, a ver, a ver. Eso, muy bien, gracias. Entonces, comencemos por el principio. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué estamos aquí? Para hacer la historia corta, la iniciativa de presentar Kanban como herramienta en el marco de la Agile Fest
en el contexto que nos acaba de dar Mariela, comenzó recopilando información sobre algunos de los retos que nuestros compañeros Gapster afrontan en su día a día. En la imagen vemos datos tomados en el formulario de preregistro para este training y consideran cosas como la falta de visibilidad del flujo de trabajo. Si no sabemos qué estamos haciendo, en qué cantidad, esto hace difícil comprometernos sobre qué vamos a entregar y cuándo. Hablamos también de bloqueos o retrasos en las entregas por dependencia con otras áreas. Presión por entregar algo de lo que no estamos de todo orgullosos. Si no tenemos la capacidad de gestionar nuestro flujo, el trabajo en progreso incrementa, así como el tiempo de entrega, y la calidad puede verse afectada, lo que en el entorno de desarrollo llamamos deuda técnica, que normalmente viene por tomar ese approach que quizás es el más rápido, pero no el más eficiente. Nos genera errores más adelante que tendremos que corregir también con cierta urgencia. Hablamos también del multitasking o saltar de una tarea a otra, precisamente corriendo por esa urgencia, de pronto algo que entra con una prioridad urgente nos hace tener que cambiar de una tarea a otra. Sentimos presión por entregar el trabajo y esto puede tener también un impacto negativo en la satisfacción del cliente o nuestro consumidor final. Y aquí es importante que recordemos que no importa la posición que tengamos, todos prestamos un servicio, sea a nuestro compañero de equipo, otro departamento o un cliente externo. Y bueno, esto puede generar un ambiente de frustración y estrés recurrente, que es una posición en la que no queremos estar. Al analizar estos síntomas, podemos identificar que hay una causa raíz recurrente, no estar en control de nuestro flujo de trabajo. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos optimizar nuestro flujo de trabajo? El método Kanban se convierte en la herramienta recomendada para ayudarlos a definir y visualizar el flujo de trabajo. Ahora, ¿qué es Kanban? Y no son solamente tarjeticas o post-it de colores con banderitas en la pared, aunque Kanban significa señal o tarjeta en japonés y fue nombrado precisamente tras el uso de estas. Entonces, primero, Kanban es una herramienta que nos ayuda a visualizar y manejar el flujo de trabajo, no un proceso. De hecho, uno de los principios de Kanban dice que comenzamos en donde estamos. La idea no es cambiar la forma en que trabajamos, sino mejorarla. Incluso si estamos trabajando con un método de trabajo como Scrum o Cascada o cualquier otra práctica para la gestión del trabajo o la organización del trabajo. Como veremos más adelante, lo primero que hacemos cuando vamos a trabajar con Kanban es recolectar información para entender e identificar el proceso y su contexto. ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? ¿Qué tipo de trabajo hacemos? ¿Qué nos hace exitosos, interesados, flujos, aguas arriba, aguas abajo? ¿De quién dependemos o quién hace los requerimientos? Kanban es un método Lean para organizar el trabajo. No es un marco de trabajo para el desarrollo de software. Y aquí aprovechamos el espacio para romper el mito. Kanban no es solamente para equipos de desarrollo. La aplicación de Kanban va desde tableros personales, porque sí, yo puedo usar Kanban en mi día a día para organizar mi trabajo, a sistemas o procesos complejos de transformación en organizaciones y equipos de trabajo. Kanban promueve el Full Scale Agility o el Business Agility, que es la búsqueda de la cultura o el mindset ágil a través de toda la organización. Kanban es una manera de gestionar el cambio, no un método para gestionar proyectos. Uno de los objetivos de Kanban es reducir la resistencia al cambio. Un poco probamos como el método científico, ¿sí? De observación, experimentación, tomamos notas, nos adaptamos y volvemos en el ciclo. Eso nos lleva al siguiente punto, que es que Kanban busca la mejora continua a través del cambio evolutivo y los ciclos de feedback cortos. El método Kanban enfatiza la mejora continua y promueve
que nos revisemos regularmente y refinemos nuestro proceso. En una frase, Kanban es un método que nos muestra cómo nuestro trabajo funciona. Y bueno, ¿cómo comenzó o dónde se originó Kanban? Por allá, a principios de los 40, mediados de los 50, este señor, el que vemos en la primera imagen, Taishi Ono, ingeniero industrial y hombre de negocios que trabajó para la rama automotriz de Toyota, específicamente Ono desarrolla el método Kanban en respuesta a la necesidad de un proceso de producción más flexible y eficiente. Para entonces, Toyota enfrentaba numerosos retos en sus procesos de manufactura: sobreproducción, exceso de inventario y flujo de trabajo poco predecible. Esto causaba retrasos, desperdicio del material e ineficiencia a toda hora y en todo lugar. El método en cuestión hacía uso de tarjetas y otras señales visuales cuando se necesitaba un material en cada etapa del proceso. Esto ayudaba a controlar y gestionar el flujo del inventario e información a través del sistema pool de manufactura. Ahora bien, ¿qué es un sistema pool? Aquel donde precisamente el trabajo se jala del flujo al siguiente nivel o a la siguiente etapa del proceso, en las cantidades correctas y en el tiempo correcto. Este método evolucionó en el sistema Just in Time o justo a tiempo de Toyota. Precisamente, producimos solo lo necesario cuando se necesita y en la cantidad necesaria. Esto permitió a los trabajadores centrarse en completar las tareas en el momento oportuno y contribuyó a reducir las pérdidas y las ineficiencias. Ahora bien, vamos a adelantar unas décadas hasta el 2001, cuando un grupo de desarrolladores de software se reúne y crea el manifiesto ágil, un poco frustrados por la rigidez de las metodologías tradicionales para el desarrollo de software. El manifiesto ágil, como ya hemos escuchado, consiste en 4 valores y 12 principios que fundamentan estas prácticas y métodos con foco en la entrega de valor. También en 2001, The Toyota Way es publicado. Esto es una serie o un conjunto de principios y prácticas que guían la forma en que Toyota opera, desarrolla productos y gestiona sus procesos. Es una filosofía que hace hincapié en la mejora continua, el respeto por las personas y el objetivo de ofrecer valor a los clientes. Yo espero que algo nos empiece a sonar conocido, que algo empiece como a hacer clic. Ahora, en 2003 se publica el libro Lean Software Development por Mary y Tom Pombenik. Lean, como metodología, tiene en cuenta los conceptos empleados en los procesos de manufactura al tiempo que comparte los valores y principios ágiles. Ya en 2004, este otro señor, David J. Anderson, fue el primero en aplicar estos conceptos a la informática, el desarrollo de software y el trabajo de conocimiento. David se basó en los trabajos de Taishi Ono, Eli Goldratt, Demings, Peter Drucker y otros para definir el método Kanban con conceptos como los sistemas pool, teoría de colas y flujo. En 2010 publica un libro que consolida estos conceptos y prácticas para la gestión del conocimiento. Kanban se conoce hoy en el espacio ágil por su aplicación para ayudar a personas, equipos y organizaciones a optimizar el flujo de valor con alcance en diferentes sectores. De nuevo, desde el desarrollo de software, producto digital, sector salud, petrolero, financiero. Bueno, para conectar con lo que nos venía contando Georgie, y antes de continuar, quiero preguntarles y que de pronto reaccionen, ¿quiénes en la casa suelen lavar los platos? Muy poquitos. Veo apenas 8. Bueno, ya se animaron. Bueno, ustedes que lavan platos, aunque no lo crean, usan Kanban para lavar los platos. Cada uno de nosotros
todos tenemos el mismo problema, pero cada uno lo resuelve de una forma distinta. Hay algunos que deciden lavar primero los platos y luego los vasos y terminar con las ollas. Hay otros que deciden empezar por los cubiertos, luego terminar de lavar y secar cubiertos y luego con platos, lavar, secar, ubicar platos. Pero si nos damos cuenta, el problema es el mismo. Cada uno aplica un proceso distinto. Ahí es donde quiero mostrarles por qué Kanban es algo que realmente nos rodea y algo que está muy cercano a nosotros y tal vez no nos hemos dado cuenta. Y como George lo decía, la idea también es que en ese training podamos sacarle provecho no solo en nuestros equipos de trabajo, en nuestros proyectos, sino también de forma personal. Tal vez no sea muy útil tener nuestro tablero Kanban para las tareas personales, para las tareas de la semana, para las tareas del mes que tengamos que gestionar y pueda ser una herramienta que empecemos a utilizar. Hoy nosotros queremos mostrarles unos ejemplos que son grandes, de industrias relativamente grandes. El primero, la industria automotriz, donde nació Kanban en sí. Es una herramienta que ayuda no solo a los trabajadores que están en las líneas de ensamblaje, sino también a los productores de autopartes a entender en qué parte del proceso participan ellos y cómo coordinar las producciones que terminarán siendo ensambladas más adelante. Cada uno, luego en los restaurantes, también en el sector salud, cada uno lo utiliza de la forma como les es mejor o que más se adapta a sus necesidades. En el caso del automotriz, vamos a poder ver tableros gigantes de cada uno de los sectores, o puede ser de soldadura, puede ser de pintura, ya de ensamblaje final. Vamos a encontrar también tableros asociados a el flujo de inventarios. Entonces, digamos que la aplicación que tiene Kanban en esta industria es casi absoluta, desde la gestión administrativa de personal hasta la forma como llegan todos los insumos y salen los carros ya para ser vendidos. Ahí vamos a ver Kanban utilizado de todas las maneras posibles. Otro ejemplo que también es muy cercano es en los restaurantes. Como les decía Mari, tenemos un restaurante y Kanban es una de las herramientas que más utilizamos. Cuando nosotros recibimos una comanda, cuando llega el cliente, nosotros recibimos el pedido y ahí arranca el proceso, llega la tarjeta, en este caso sería la comanda, llega la tarjeta a cocina, el jefe de cocina analiza cuál es la carga de trabajo y empieza a direccionar a los cocineros para decirles qué tarea hacer e ir evacuando en el orden que corresponde. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Poner el plato sobre la mesa para que el comensal lo pueda disfrutar y ahí digamos que terminaría ese flujo. Después arranca el flujo de lavado de platos, que ya lo hablamos. Y en la industria médica también podemos encontrar distintos tipos de usos. En este queremos mostrarles uno que es el de manejo de inventarios y flujo de stock, particularmente de los medicamentos. Hay varios sistemas que lo ayudan a coordinar, pero la idea principal o lo que se busca a través de Kanban en estos contextos es poder darle rotación a los medicamentos y mantener las solicitudes actualizadas de forma que siempre en bodega tengamos todos los medicamentos que necesitamos en las cantidades que necesitamos. Es decir, qué tan rápido sale un medicamento, ahí lo vamos a poder tener medido. Sale muy poco, entonces hay que pedir menos. Nos empieza a dar información que ya es muy, muy relevante, pero si se dan cuenta, en cada uno de estos tres escenarios estamos usando Kanban con objetivos distintos, por así decirlo, porque entregamos un valor diferente, pero la utilidad es la misma, resolver el problema que tenemos analizando nuestro flujo de proceso para poder agregar valor. Y ahora vamos a entrar más profundamente a características detalladas de Kanban. Vamos a crear nuestro propio tablero. Este es el tablero básico, el que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas. To do, in progress y done. Vamos a colocar en To Do una serie de notas o stickers, digámoslo, que están asociados a características de Kanban. Y vamos a ir revisando una por una. ¿Por qué vamos a ir revisando una por una? Porque solo estoy yo, en este caso, yo soy el único recurso que tiene disponible el flujo
y voy a ir revisando una por una hasta que las llevemos todas a Done. Vamos a empezar con una de las características más importantes, y es que es un método adaptativo. Es básicamente lo que Georgia nos dijo al principio cuando nos estaba contando sobre cómo es Kanban. Y no es realmente una herramienta que podemos utilizar en cualquier contexto. Ya lo vimos recién. Se adapta al proceso que llevemos. Nada se aleja de... No hay ningún proceso, por complejo que exista, que no pueda utilizar Kanban. Si son procesos muy complejos, ya hay que empezar a utilizar distintas herramientas, distintos procesos internos dentro de cada proceso, por así decirlo, me disculpan la redundancia, para poder descubrir dónde están traslapándose y dónde se están, por así decirlo, cruzando, pero es parte del secreto de Kanban. Y el siguiente, que ya lo veníamos trabajando o mencionando, es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es lo primero que tenemos que identificar para poder nosotros arrancar a usar Kanban. Sea en nuestros procesos de trabajo, cuántos QA tenemos o cuántos desarrolladores tenemos, cuántos módulos estamos trabajando, cuántas personas o cuántos PO están revisando nuestro trabajo, de cuántos estamos recibiendo feedback o de cuántos estamos recibiendo nuevos procesos o nuevas tareas. Todo eso lo vamos a tener que incluir en nuestro workflow para poder identificar esas entradas y en posterior esas salidas. Y es súper importante que arranquemos en este punto porque no hay buen camino en Kanban sin un flujo identificado. El siguiente de los aspectos es empoderamiento de liderazgo. Cada una de las personas que participen en un equipo que utilice Kanban como herramienta debe tener la responsabilidad de mostrarle a sus demás compañeros en qué etapa del proceso se encuentra o en qué estado se encuentra la actividad con el que se ha comprometido. De aquí, digamos que de los valores que se rescatan es el tema de la transparencia también, para poder nosotros tener actualizado siempre el tablero, tener siempre, digamos, información veraz y que respalde el trabajo que estamos haciendo a lo largo del proceso, ¿cierto? Tenemos que, cada uno de nosotros, asumir la responsabilidad de la tarea que tenemos para que sea visible para los demás y todos poder estar sincronizados. El siguiente de los puntos de los que apunta Kanban, y muy relacionado a lo que decía Jordan al principio, y era satisfacer las necesidades del cliente. Es un proceso iterativo, y en ese proceso iterativo buscamos la mejora continua. Eso, por favor, recuérdenlo, mejora continua es parte del objetivo que manejamos con Kanban. Y las necesidades del cliente muchas veces no están claras, ¿cierto? Muchas veces arrancamos o estamos en un proceso o en un proyecto donde las necesidades del cliente pueden no estar definidas en perfecta letra o que puedan ser captadas a plenitud. Y es a través, digamos, del andar y de la iteración que vamos a ir despejando ese polvo y tanto al cliente le vamos a estar ayudando a encontrar sus necesidades y a definirlas, y como equipo la vamos a ir encontrando. Pero ¿qué voy con este sticker que tenemos acá? Y es que Kanban sí se enfoca en suplir las necesidades, porque el objetivo de todo el flujo de proceso tiene que al final ser entregar valor. Y esa entrega de valor es la que transforma todo el trabajo, o ha sido consecuencia de la transformación de trabajo que hemos hecho a lo largo de todo el proceso. Entonces, cada una de las etapas de proceso que estamos definiendo o que hayamos definido anteriormente deben que estar apuntándole a suplir las necesidades del cliente. Manejo de trabajo. Aquí, digamos, un poco asociado a la distribución de carga, un poco asociado también a recursos disponibles, también asociado a qué cantidad de etapas de proceso tenemos, si hay etapas de proceso que son muy específicas o demasiado, sí, muy específicas o exclusivas o muy científicas, por así decirlo, donde solo una persona puede hacer una etapa del proceso y dependemos de esa persona para poder avanzar. Entonces, ¿cómo organizamos el resto del flujo? ¿Cómo distribuimos las tareas de forma que haya una distribución de trabajo coherente a lo largo del tiempo y que el proceso se mantenga constante?
Es súper importante que no haya cargas de trabajo, es decir, que hayan personas que están en una etapa del proceso con una carga de trabajo y son dos y tienen un acumulado de trabajo de 5 tareas para dos, mientras que luego cuando llegamos a otra hay una persona que solo tiene una tarea y inclusive tiene momentos de desperdicio, tiempo muerto y incluso pues de eso se trata el tema del manejo de trabajo, que no haya ni desperdicios ni tiempos muertos. Vamos a continuar con la cadencia. A quienes les gusta montar la bicicleta es algo muy relacionado al ritmo del pedaleo y es encontrar ese ritmo de pedaleo dentro del equipo. ¿Cómo como equipo vamos a sincronizarnos para que la cadencia, desde el momento en que tomamos la tarea de to-do y la movemos a la primera etapa de nuestro flujo, cómo vamos a encontrar ese ritmo de trabajo para que todos distribuyamos la carga homogéneamente? La idea de la cadencia es que no queden etapas de trabajo que ralenticen, es decir, que no encontremos cuellos de botella, que nosotros no tengamos límites o no tengamos etapas de proceso sin límites. Y en esa iteración, que ya habíamos mencionado antes, del empoderamiento también y del flujo de trabajo, tenemos que encontrar los momentos donde cada proceso deba tener su máximo y su mínimo y asimismo encontrar la cadencia. No va a ser algo fácil, vuelvo y repito, es algo que requiere iteraciones constantes. Pero la cadencia es súper importante porque es lo que va a hacer que al final del tiempo y ya con las repeticiones, el flujo de trabajo y el equipo como tal empiece a ver resultados mucho más llevaderos, por así decirlo, o como diríamos en inglés, in a smoothie way, ¿cierto? Se me olvidó la expresión en español, me disculpan ahí. El otro tema que vamos a revisar son los roles. Los roles son prescriptivos, no es algo, digamos, que esté plasmado o escrito en piedra. Los roles principales, en la generalidad, que hay que considerar son el que entrega las tareas o el que las asigna, ¿cierto? El que dice, este es el trabajo que hay que hacer, perdón, este es el que indica cuál es el trabajo que hay que hacer, y el otro rol es el que las distribuye, el que encomienda las tareas según el proceso al que corresponda. Entonces, ya básicamente son esos dos, a diferencia de pronto de otros marcos de trabajo que podemos ya conocer, este se enfoca en estos dos. Y el último que nos queda son las métricas. Diríamos, bueno, ya hemos hablado de muchísimas cosas relacionadas en flujo de proceso, hemos ya escuchado lo que es el WIP, límites en las columnas, máximo, digamos, nuestro WIP aquí en InProgress es de 1, solo vamos a tener un máximo de 1. Y otra de las métricas que vamos a tener es el proceso del diagrama de flujo acumulado. Si ustedes se dieron cuenta, el DON progresivamente a medida que íbamos avanzando una por una, fue aumentando. Y eso pasa en el flujo de trabajo completo. A medida que todos vamos entregando valor y a medida que va pasando el tiempo, se va acumulando el trabajo, se va acumulando el valor entregado. Y esta es una, digamos, de las grandes métricas que podríamos encontrar en Kanban. Junto con ella, también el tiempo que se mide desde que tomamos la tarea inicial hasta el tiempo en que entregamos valor al finalizar la tarea. ¿Cuánto tiempo toma una tarea antes de ser tomada o antes de ser iniciada desde el momento en que fue creada? Es otra de las métricas. Y en general, ¿cuánto tiempo le toma a todo el equipo desocupar el tablero? Puede ser otra de las métricas. De aquí, cada equipo puede crear sus propias métricas, ¿cierto? Según el proceso, según la etapa, según la industria, según el contexto, ¿cierto? Entonces, es algo más adaptable y customizable, por así decirlo. Entonces, recordando un poquito el ejemplo inicial del lavado de platos, puede que yo lave platos más rápido que mis hermanos, o puede que yo lave más rápido que mi papá, o que mi mamá, o que mi esposa, de cualquiera, pero que a la hora de los cubiertos o a la hora de las ollas sea demasiado lento. Entonces, puede que al analizar ese proceso, ese flujo, mejor yo solo lavo los platos y otras personas que sean mucho más rápidas con las ollas puedan ser quien lo hagan con las ollas. Vamos a seguir avanzando y queremos en esta etapa, en estos siguientes 2 slides, contarles 2 historias
de éxito, de cómo pasamos de usar Scrum y la que yo les voy a contar a usar Kanban. Y para poder continuar, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿por qué nos movimos a Kanban? Cuando nosotros empezamos a trabajar en Stark Industry, que es el ejemplo que vamos a tener, el equipo de trabajo o Stark no tenía experiencia en marcos de trabajo ágiles. Era la primera vez que se iban a enfrentar con un equipo de desarrollo que trabajaba con marcos de trabajo ágiles. Y nos dimos cuenta pues, que eso podría ser una de las razones. La siguiente, el modelo de negocio. Ellos tienen un modelo de negocio un poco particular, o tienen un modelo de negocio un poco particular, no tienen oficinas, trabajan a lo largo de todo el planeta, tienen muchos contratistas, manejan distintos centros de información. Entonces, digamos que llegan inputs de varias partes y hay que entregar en distintos módulos. Nos dimos cuenta que eso estaba siendo también algo complejo para poder nosotros continuar con Scrum. Y otro de los aspectos, y fue como el más detonante, y era que como tal el producto que íbamos a construir no estaba totalmente definido. Era algo que estaba aún en la mente de las personas, de los directivos, y estaba bajando lentamente hasta nuestro PO. Ahí fue cuando dijimos, listo, vamos a darle un cambio a esto y apuntémosle un poquito a Kanban. De pronto, de esa forma, podamos encontrar una cadencia de trabajo que nos ayude como equipo a avanzar y poder entregar resultados y no sentirnos tan frustrados. Y aquí es donde, digamos, encontramos la respuesta. El proceso que estábamos planteando con Scrum era muchísimo más complejo. Era un proceso, digamos, que exprimía mucho al PO para poder estar al día con muchas cosas, tener que coordinar su trabajo normal con la coordinación, con la entrega de las tareas hacia el equipo. Nosotros como equipo tampoco estábamos supliendo plenamente esas necesidades porque no estaban muy claras las ideas que ellos necesitaban pasarnos a nosotros. La carga de trabajo, había momentos donde se estaba acercando el final del sprint y todos corra para poder tratar de sacar lo poquito que teníamos en el tablero, pero que no teníamos tan claro cómo lo íbamos a hacer. Y lo último, y era poder estabilizar o poder encontrar una cadencia o un ritmo de trabajo que fuera en concordancia con el ritmo de trabajo de Stark Industry. Entonces, estos aspectos nos llevaron a movernos a Kanban progresivamente. El primer experimento lo hicimos a mediados del mes de marzo del año pasado. Empezamos, hicimos primero unos ejercicios, unos juegos, sensibilizamos a los POs, sensibilizamos al equipo de desarrollo y tratamos, digamos, como de coordinar cuáles serían esos aspectos distintos y que tuviésemos claros todo que esto podría cambiar, de que lo que estamos planteando en este momento podía cambiar 2 semanas después o podíamos ir y volver a lo que habíamos planteado inicialmente, pero que dependía de todos nosotros y, pues, digamos, cómo estuviésemos tan involucrados para aportar ideas y analizar el flujo, lo que fuera a ser exitoso. Bueno, ahí me está adelantando. Entonces, digamos que identificamos el flujo de proceso, identificamos cuáles eran esas entradas que los PO tenían, porque ellos estaban recibiendo de muchas partes, cómo íbamos a poder sincronizar uno por uno y cuál era el objetivo real que tenían ellos con el producto que íbamos a transformar. Y después, digamos, de que encontramos en ese flujo completo cuáles eran los riesgos que estaban llegando a tener consecuencia en el equipo, tratamos de evadirlos o pues de gestionarlos para poder tener información más constantemente. Entonces hay otros acuerdos con la compañía, definimos máximos y mínimos dentro del proceso de nosotros, es decir, mínimo para poder nosotros arrancar en To-Do necesitamos esto, tenemos tantos desarrolladores, entonces no podemos tener tiempo muerto si queremos avanzar, tenemos entonces que llamar a otro QA si esto va a ocurrir y empezamos a encontrar poquito a poquito cuáles eran esas etapas del proceso que teníamos que ir definiendo para poder encontrar la cadencia o poder encontrar el ritmo de trabajo que necesitábamos.
Y ya finalmente identificamos cuál era nuestro ciclo de entrega y cuál era el valor que estábamos agregando, transformado, moviéndonos a Kanban. Entonces, fue más o menos 5 meses desde que empezamos hasta que estabilizamos el proceso. Digamos que fue más de lo que esperábamos, pero en cada etapa fuimos aprendiendo y corrigiendo, aprendiendo y corrigiendo, aprendiendo y corrigiendo, aprendiendo y corrigiendo. Y fue lo que nos llevó tanto tiempo. A hoy ya llevamos un año completo trabajando con Kanban y ha sido, digamos, para todo el equipo de desarrollo mucho más cómodo, para el equipo digamos, del cliente también mucho más fácil de mostrarles a ellos que no están acostumbrados a manejar equipos de desarrollo, a mostrarles cómo agregábamos valor más frecuentemente y sin picar aquí, picar allá, enfocados en partes pequeñitas y el proceso, digamos, ha sido exitoso hasta el momento. Entonces, esa es una de las historias que queríamos contarles. No sé si alguno de estos les suena familiar. Ahora vamos a escuchar otra historia de parte de Sacha. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, en este caso, bueno, les voy a hablar de un segundo caso en donde tuvimos que adaptarnos a las necesidades de un equipo como tal, pero en este caso puntual sí es importante hacer la aclaración acá de que muchas veces nos cuestionamos, ¿verdad? Inclusive nosotros como líderes, de, ok, me voy a mover a Kanban, pero no sé si esto va a funcionar, esto es un experimento y si no funciona y si más bien esto debería de trabajarse de alguna otra manera, es aquí donde también les quiero contar un poquito de otro de los tantos sabores que uno puede utilizar, como lo es Scrumban. Scrumban básicamente combina lo mejor de ambos mundos, usa la naturaleza prescriptiva de Scrum como tal para ser ágiles, como ya lo sabemos, pero también utiliza la mejora de procesos de Kanban para permitir que el equipo mejore continuamente su proceso. Entonces, este es un ejemplo en donde ustedes pueden decir, no, la verdad no me voy a mover directamente a Kanban, ya tenemos agilismo como tal por medio de Scrum, movámonos un poco más lento de manera que podamos ver los beneficios de Kanban, pero siguiendo aún así lo que ya tenemos como Scrum. ¿Ok? Ahora bien, el ejemplo que les voy a dar es el de Securitas. Si a alguno le suena ese nombre, es de la compañía de seguros de la película de Los Increíbles, una de mis favoritas. Securitas es una empresa que siempre ha utilizado agilismo por medio de Scrum. Maneja una amplia cartera de productos y un gran número de usuarios. Y de igual manera brinda innovación añadiendo más productos a dicha cartera. Entonces, los equipos empiezan a ver ciertas situaciones que no están colaborando con la entrega de valor como tal y tampoco con sus procesos. No se le está entregando valor al cliente, hay demasiada bulla como tal en el cambio de prioridades y además de eso, el equipo como tal no comprende qué es lo que se tiene que entregar y qué no. Por lo cual, el proceso ágil que estábamos llevando se ve un toque impactado. ¿Qué es lo que nos hace movernos entonces o cuáles son las razones o síntomas que estamos viendo en el equipo por lo cual debemos de movernos a una nueva, a un nuevo proceso de trabajo? Como les dije, el mantenimiento del proyecto es un proyecto, el contexto que les di es un proyecto que necesitamos mantener los productos antiguos, pero al mismo tiempo nos están pidiendo cosas nuevas, ¿ok? No sé si alguno se ha sentido familiarizado con eso. Porfa, reacciónenme porque yo sé que eso es algo muy común, muy, muy común en muchos equipos donde nos están pidiendo, ay, sí, tenemos un ticket, de mantenimiento de cierto producto, pero al mismo tiempo queremos inventar unas cosas nuevas en algo que todavía no está funcional. Entonces ahí es donde hay un problema. El segundo aspecto también es que, como les dije, trabajábamos a Scrum, pero este se vio impactado por los problemas en el workflow como tal que estábamos viendo. Teníamos menos recursos, menos personas que nos estuvieran colaborando. El equipo no estaba anuente a agregar más personas y los procesos empiezan a verse un poco no alineados con lo que queremos alcanzar a manera de visión. Y por último, este equipo como tal empieza a entregar demasiado trabajo como tal, pero al mismo tiempo las métricas de la empresa no están alineadas con esa cantidad de trabajo que el equipo está brindando por ese cambio constante de prioridades. Es un equipo que está súper cargado, es un equipo que está quemado como tal, porque siguen entregando y entregando, pero lo que inician en un sprint
al final no se entrega como tal porque sus prioridades cambiaron. Entonces, si lo ven, eso también es un tema muy grande y desmotivador para los equipos. ¿Por qué entonces es que nos movemos a Scrumban? La primera, como les dije, el equipo necesitamos algo de una vez que se moviera rápido y que entonces nos ayudara a manejar ese cambio de prioridades como tal. Lo segundo es que el equipo necesitaba responder a esas necesidades de sus clientes. O sea, de igual manera las cosas se mueven. A pesar de que seguimos manteniendo productos antiguos, tenemos que seguir agregando productos nuevos o tenemos que migrarnos a nuevas tecnologías. Entonces, es necesario tratar de encontrar un balance en donde podamos darle soporte a lo antiguo, poder seguir con lo nuevo. Y por último, y uno de los más importantes, es que, como les dije al inicio, no sabíamos exactamente si esto nos iba a funcionar o no. Entonces, no queríamos perder lo que ya teníamos como Scrum y simplemente dijimos, ok, vamos a hacer una prueba, vamos a hacerlo temporal, vamos a ver cómo nos funciona. Si esto funciona, pues lo seguiremos haciendo por un buen rato, pero eventualmente podemos volver otra vez a Scrum. Esa es otra de las razones por las cuales nos movimos a Scrumban como tal. Ahora bien, ¿cómo nos movimos y cómo iniciamos en Scrum? Primero que todo, igual que como lo mencionaba mi compañero Andrés con el caso de Starks Industry, identificamos el proceso básico al cual teníamos que movernos. En este caso se vio un poco menos impactado el cambio con el equipo porque seguíamos teniendo las mismas actividades de Scrum y demás o el mismo proceso como tal, pero aquí es donde viene la parte diferente. Estamos introduciendo Kanban, en donde adaptamos un poco más el tema de prioridades, el tema de qué es lo que se tiene reflejado en un tablero como tal, qué es lo que el equipo en este momento está enfocado y que por el momento no es un enfoque como tal del equipo. Esa es una de las primeras cosas. La segunda es que, como les digo, hubo una priorización como tal del backlog, de acuerdo a la demanda que había en ese momento. Si en ese momento el PO, el Product Owner, llegaba y nos decía, es que la prioridad en este momento es darle mantenimiento a este producto porque están llegando muchos tiquetes de parte de los clientes, pues simplemente agarrábamos lo que teníamos en el backlog, lo quitábamos, movíamos y decimos, ok, esta es nuestra nueva prioridad y en esto se va a enfocar el equipo. Otra de las cosas que tuvimos que implementar fue un tablero como tal de Kanban, porque en este momento ya el flujo como tal que teníamos de Scrum cambia. Ahí es donde se ve diferente. Y por último, también llegar y poner un límite al work in progress que vamos a ver en el tablero como tal. Esas fueron una de las tantas cosas que se vieron impactadas en el Scrum. En este equipo, como les dije, fue temporal, o sea, en su momento fue lo que nos funcionó. Eventualmente nos dimos cuenta, de acuerdo a situaciones fuera de nuestro control, externas a la compañía, externas al equipo, en donde volvimos nuevamente a Scrum, pero en su momento ayudó mucho a entender también a que el equipo se enfocara a trabajar en específicas cosas, o sea, que el equipo dijera, sí, nos vamos a enfocar en entregar eso, y eso al final de cuentas daba valor al cliente y también al equipo. El equipo se vio mucho mejor y menos impactado a nivel de métricas porque sí estaban entregando. Eso era lo importante también, ver que ellos estaban entregando de acuerdo a las necesidades que habían en ese momento. Ahora bien, ya para ir finalizando, y esto es una de las slides importantes que sí nos gustaría que se lleven, es los beneficios que podemos encontrar a nivel de Kanban al ser una herramienta ágil. Disculpen un momento. Ok, la primera de todas es incrementa la visibilidad del flujo de trabajo. La idea básica de Kanban es visualizar cada pieza de trabajo. Esto es algo que ya lo mencionó mi compañera Georgie al inicio y también Andrés durante el ejercicio del To Do, In Progress y Done, en donde de esta manera el tablero se convierte en un centro de información central y todos están en sintonía. Cualquier persona que sea externa al equipo puede entrar y ver ese tablero y decir, ok, efectivamente este equipo está enfocado en estas tareas.
¿verdad? Entonces, como tal, el flujo es completamente visible para cualquiera de las personas. Todas las tareas son visibles, nunca se pierden, lo que aporta transparencia a todo el proceso del trabajo. Cada miembro del equipo puede saber la actualización como tal que hay, y eso refuerza mucho lo que Andrés mencionaba antes, el liderazgo como tal y el empoderamiento que tiene cada uno de los miembros del equipo. El segundo aspecto que ustedes también pueden decir, ok, quiero mejorar más la aceleración de los entregables como tal. Kanban ofrece múltiples formas para que los project managers o los product owners supervisen de cerca y realicen ese análisis importante de la distribución del trabajo que se está haciendo en el equipo. Hay una visión clara de los elementos de trabajo completados durante cierto tiempo, durante un cierto tiempo como tal, las etapas en las que las tareas tardan más tiempo y algo muy importante que yo sé que también se van a sentir muy identificados, los cuellos de botella. Aquí es donde nos damos cuenta como tal de esos cuellos de botella que están impidiendo que el trabajo del equipo se mueva. Los equipos pueden enfrentar esos desafíos para mejorar su flujo de trabajo y en última instancia que puedan entregar aún más. Tercer punto, existe un alineamiento como tal entre las metas y la ejecución. Yo les puedo asegurar que, por ejemplo, de vuelta al ejemplo de Securitas, ahí había también un tema muy importante de no alineamiento de la visión de lo que se quería hacer de los productos junto con la ejecución, porque eran tantas las prioridades que se querían trabajar que la visión simplemente no se alineaba con esa ejecución. Al promover esa transparencia, fomentar la retroalimentación y las reuniones periódicas que tenemos en cada una de las revisiones, las prácticas de Kanban permiten alinear esos objetivos estratégicos de la empresa con el trabajo diario que hacen los equipos. De nada sirve que los equipos entreguen y entreguen y entreguen si no hay un alineamiento como tal con la visión de lo que se quiere hacer en un producto en específico o inclusive en el día a día de nosotros, como ya lo mencionó Andrés con los ejemplos que él dio. El siguiente punto, mejora la predictibilidad. Una vez que se crea un tablero Kanban y se comienza a acumular elementos de trabajo en él, se podrá comprender mucho más en profundidad las métricas de flujo, analizar el tiempo que pasan las tareas en su flujo de trabajo, le permitirá mejorar las predicciones también de la cantidad de trabajo que se puede entregar en cierto momento e inclusive en el futuro, eventualmente. Obviamente eso es experimental y al inicio de todos los proyectos no vamos a tener esa información a mano, pero eventualmente eso es algo que se puede construir en el equipo y de esa manera ya saber cuál es la consistencia de entrega del trabajo, cuáles son los pronósticos más precisos y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a datos históricos como tal. Ya para ir finalizando, la mejora del manejo de las dependencias, esta es una para mí de las más importantes y está muy relacionada con esos cuellos de botella, ¿verdad? En donde la práctica como tal de visualización de Kanban también aplica cuando se trata de mapear y administrar las dependencias. Comenzar con lo que se hace ahora significa visualizar las dependencias presentes y administrar el flujo entre ellas. Ya George lo menciona al inicio. Comenzamos en donde estamos, ¿verdad? La gestión de dependencias proporciona información sobre el estado actual de un flujo de trabajo e ideas para mejorar como tal. Y por último, y uno de los más importantes tal vez en nuestro área de trabajo como tal, es incrementar esa satisfacción de los clientes. El origen del método Kanban ya lo dijo Georgelyn al inicio. El sistema pool en el que se basa e implica que el trabajo se realiza cuando hay demanda. En otras palabras, Kanban nos guía para reducir ese desperdicio del trabajo y enfocarnos únicamente en las tareas que necesitamos entregar en ese momento. ¿Cuál es la prioridad que tenemos en ese momento? Es esta. Entonces, en eso se enfoca el equipo. El equipo ya va a saber exactamente lo que tiene que ser. No hay bulla de por medio en donde ellos no sepan qué es lo que deben hacer y todos estamos claros. Tenemos una visibilidad completa y todos vamos con un gol en específico. Súper, gracias Sacha. Bueno, justamente entonces ya llegamos como a la parte final de esta introducción a Kanban. Recuerden que este es un training pensado justamente en 2 sesiones y es por eso que inicialmente quiero invitarlos a
a la siguiente sesión, que va a ser el próximo martes, donde justamente ahora nos vamos a responder cómo pongo yo esto en práctica. Vamos a ver cómo esto funciona jugando pues una actividad que nos va a permitir todo esto que hemos visto como principios de Kanban, cómo se aplica. Y me gustaría ahora abrir un espacio para preguntas. Creo que alcanzaríamos por lo menos a unas 2 o 3 preguntas. A ver, chicos, queremos escucharlo. ¿Alguna idea, algo que quieran compartir, algo que les hizo clic? Sí, María Camila. Yo tengo una pregunta, es con algo que tú decías, Georgelyn, en la parte del feedback, pero decías que era dar un feedback corto. Cuando te referías a esto, ¿cómo sería un feedback corto? Como para tener ahí como una idea. Sí, en periodos de tiempo cortos, muy similar a lo que hacemos con Scrum al final de cada sprint con una retrospectiva. Kanban también nos habla de hacer una retrospectiva al final de cada ciclo. ¿Quién define el ciclo? Pues nosotros como equipo, dependiendo justamente de esa cadencia que vamos ganando, hay un punto donde justamente nos reunimos a revisar esa data que hemos recolectado, cómo nos fue y cómo podemos mejorar. Hay otros puntos también de revisión, por ejemplo, cuando estamos haciendo la reposición del trabajo, ¿sí? Que es ese trabajo que nos va a entrar a nuestro sistema. Entonces, esa es una reunión que se promueve con los stakeholders, no solamente con el equipo, sino con esas personas que están encargadas de hacerme los requerimientos o las solicitudes. Yo puedo tener, digamos, esa conversación sobre la cola de trabajo, cómo voy a priorizar. Sacha nos hablaba un poco de ese tema de priorización también. Listo, gracias. ¿Vale? Cristian. Ah, Camilo, me confundí el Cristian. Bueno, tengo 3 preguntitas respecto a una parte del cuadro donde hacían el to do, el in progress y el done. Hablaban un poco de roles y la primera pregunta es orientada hacia eso. ¿Solamente se pueden gestionar ese tipo de roles cuando tú estás aplicando esta herramienta en un equipo, o ese rol solamente lo puedes hacer tú si quieres aplicarla de forma individual? Y esa está como pegada a la siguiente pregunta, que es en cuanto a las métricas. También hablaban de unas métricas y quería como juntar estas dos. Entonces, ¿qué rol podría tener o cómo se haría la parte de roles si aplicas esta herramienta de forma individual, y qué métricas podrías hacer tú mismo en caso de que se pudiera hacer? Gracias, Cristian. Bueno, pensándolo en tú mismo, pues realmente si tú eres el que identifica las tareas que debes evacuar o identificas cuál es como el to-do tuyo, serás tú mismo quien gestione tu tablero, ¿cierto? Ahí vamos a la parte de autogestión y serías tú quien gestionaría cada etapa del tablero, pero es clave que en ese punto, en el camino, tú puedas identificar procesos o etapas del proceso distintos, ¿cierto? De pronto tú dijiste, listo, tengo todas las tareas mías personales, pero me doy cuenta que antes de yo poder ejecutar cada tarea, tengo que identificar si es una tarea personal de la universidad, es una tarea del trabajo, si es una tarea de la casa, si es una tarea asociada a mi salud médica, pues a mi salud, bueno, en fin, que tú puedas, digamos, como categorizarlas y ponerlas labels y tú poder decir, listo, ya entonces, después de que les coloque labels o las segmenté por áreas, puedo yo empezar a mirar dentro de las métricas cuántas tareas asociadas a mi universidad, o asociadas a mi casa, o asociadas a salir, o bueno, a poder poner la casa bonita, gestión de pronto de las mascotas, y tú poder ir a asociarlas ya con los labels que tú le hayas segmentado. Entonces, ellos, al final podrías encontrar cuáles serían esas tareas o esas áreas que te están demandando más tiempo, ¿cierto? Es decir, porque si las dejas todas digamos, sin categorías, al final tú vas a decir, ah, bueno, logré todas las tareas, pero ahora quiero más información. ¿Cuál de estas me está tomando más tiempo? O en cuáles estoy dedicándome más? ¿O a cuáles tengo que dedicarme más?
o en cuáles estoy dedicando poco tiempo y estoy pronto viendo pocos resultados. Yo quiero de pronto avanzar, tengo planes de viaje, entonces quiero avanzar con mi planeación de viaje a través de Kanban. Entonces, bueno, me doy cuenta que estoy dándole prioridad a otras tareas y no estoy avanzando tanto en esta, pero sería después de categorizarlas y ya poderles como dar volumen al final, o puedes darles o asignarles de pronto en cuanto también podrías darles tiempo de duración, estimarlas y ver ya al final cuántas horas te está tomando, decir, ah, bueno, esta me tomó, esta área me quitó 5 horas de la semana, esta otra le dediqué 3 horas de la semana, a esta solo 2 horas de la semana, y me doy cuenta que hubo un área a la que no le dediqué pues, tiempo en la semana. Entonces, ya la siguiente iteración tú vas a decir, listo, voy entonces a priorizar distinto, enfocado en el área a la que quisiera yo dedicarle un poquito más, o a la que tengo más abandonada, o al enfoque que yo quiera darle esta semana para poder al final pues ver los resultados o tomar las decisiones que debas tomar en cuanto a la asignación de tiempos. No sé si entendí y respondí bien o no te respondí la pregunta. Sí, 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 muchas gracias y justamente tengo como una pregunta que me surgió con eso que me estabas diciendo y es al final tú estabas dando como un feedback respecto a ese proceso que cada uno digamos que puede hacer en cuanto a su organización de trabajo y la pregunta ¿es igual de funcional o igual de enriquecedor el feedback que se da si uno lo hace uno mismo a tener un facilitador que supervise su proceso o son Bueno, si tú, diferentes? pues no, si tú tienes la posibilidad de tener un coach personal, sería interesante que tú pudieras compartir con ese coach personal tu tablero y pues inclusive creería yo que lo construirías con él, ¿cierto? Si tú tienes un mentor o tú tienes una persona que hace parte, digamos, de tu construcción personal, podría ser esa persona ideal con quien tú construirías el tablero y con quien tú podrías validar eso. Si tú eres una persona que te puedes autogestionar y tienes la capacidad de decir, mis límites de tiempo son estos, mis responsabilidades son estos, mis criterios de decisión de actuar o no actuar son estos, sí lo podrías hacer tú solo, ¿cierto? Y ser reflexivo y tenerte, digamos, etapas de retrospectiva y mencionar, listo, cómo estoy utilizando el tiempo, cómo estoy utilizando el tiempo en mi último ciclo de trabajo, una semana, 2 semanas, un mes, o en el último cuarto, ¿cierto? ¿Cómo estuve utilizando yo mi tiempo? Tengo los resultados que me planteé en diciembre, por así decirlo, ya ahorita nosotros cerrando mes, hice las tareas que me había planteado durante diciembre para este 2023, lo podrías hacer personal o si tienes, como te digo, el mentor. George, no sé si... Sí, iba a redondear un poquito la idea como, primero, los roles no son prescriptivos, ¿cierto? Entonces, no es una limitante que no tengas más personas, por eso es que la aplicación también puede ser personal. Lo importante, como decía Andrés, es llevar a cabo las responsabilidades. ¿Puedo llevar métricas personales? Sí, me puedo medir y puedo hacer todo el proceso de análisis y feedback que estábamos conversando, de hacer ajustes sobre mi proceso en función a lo que tengo. Y cerrando justamente con lo que decía Andrés, al principio puede ser que requieran un acompañamiento y pues para eso también, digamos, internamente está el COE. Si hay una iniciativa que alguno de ustedes quiera llevar, bien sea para la organización de trabajo individual, en sus equipos, en sus departamentos, pues ya conocen nuestras caras, nuestro nombre, estamos a un mensaje de distancia. ¿Vale? Emanuel Y tenía la gracias por mano la arriba. pregunta, Camilo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias. Si quiere la podemos dejar para la próxima porque ya sé que están en tiempo y todo, pues, la gente va saliendo y así. Súper. Pero ahí la dejé el comentario, tal vez lo podemos ver porque muchas de las cosas que ustedes compartieron de por qué se movieron a Scrumban o a Kanban son cosas que pasan muy usualmente en los proyectos, ¿verdad? Entonces me surgió la duda, ¿cuándo no deberíamos usarlos? ¿Verdad? Es como, ¿cuándo uno debería decir no? Deberíamos quedarnos en Scrum, por ejemplo. Me surgió la pregunta, pero sí, ahí la podemos ver luego. Sí, no sé, Mari, si lo dejamos, y si no cualquier cosita, Emma, yo te puedo como contar también con mi experiencia, digamos, en ese equipo, porque esa fue una de las grandes dudas, digamos, ok, nos quedamos, ¿en qué momento nos volvemos a Scrum? ¿O en qué momento nos quedamos con Kanban? ¿O nos quedamos con Scrumban? Esas son muchas preguntas que surgen en el proceso, y ahí te puedo ayudar un poquito de qué fueron las decisiones que tomamos en ese momento para movernos a uno o el otro. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, Emma, anotada para resolver
la próxima sesión. Florida. De hecho, bueno, muchas gracias a todos por participar. Vamos a quitarles 30 segundos de su tiempo nada más para solicitarles feedback de la sesión. Ya les voy a pasar un link. La idea es tratar de tener o de obtener el feedback de ustedes de una vez. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la próxima sesión y la idea es justamente poder aprovechar el tiempo para que si tienen algún tema que quedó ahí pendiente, si por alguna razón no entendieron alguno de los ítems que se mencionaron por acá, sería súper valioso para nosotros saberlo. Entonces, en el link que les pasé hay una votación. Les agradeceríamos muchísimo si pueden darle a la sesión un voto de 1 a 10. Y cerrando esa sesión, les enseño el board que tenemos por ahí para que porfa nos den también comentarios adicionales relacionados justamente a la sesión, que como les digo son súper importantes para nosotros, para que podamos cubrir la mayoría por lo menos de las consultas que ustedes tengan para la próxima sesión y asegurarnos de que saquemos el máximo provecho del tiempo. Voy a dar unos 30 segunditos más para votar y les enseño también el espacio que tenemos para dar el feedback un poco más en prosa, que ahí es donde también les vamos a pedir su ayuda. Listo. Cierro votación. Y ahora básicamente, vamos a ver. Al lugar donde los llamé dentro de ese mismo Word, van a tener espacio para comentarnos qué les gustó de la sesión. Bueno, ahí están como todas las categorías, qué creen que podríamos mejorar y si tienen alguna idea o pregunta que les gustaría que abordemos durante la próxima sesión, el día martes, como les comentaba Georgeline. Entonces, pues les queda ahí el espacio para que porfa nos ayuden con eso y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la Gracias. asistencia. Gracias. Nos vemos el Gracias. martes. Gracias. Gracias.